Vamos a abrir las Biblias en Génesis capítulo 15 y vamos a continuar en esta noche tan importante, porque va a ser importante porque vamos a delinear claramente la salvación, y comenzando en el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Génesis, dice la Biblia: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los perezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a ver ahorita en el versículo 3 la primera mención en la Biblia de las 3 palabras más importantes que existen. Fíjense lo que le estoy diciendo. En el versículo 6 vamos a encontrar las 3 palabras más importantes relacionadas con la salvación. Y la primera palabra que tenemos aquí es creyó, la segunda le fue contado, y la tercera es la palabra justicia. Dice en primer lugar que Abraham creyó, y aquí se usa una palabra hebrea que es la palabra amán, así como suena amán, que significa en el hebreo confiar, creer firmemente o hacer firme una creencia. Y aquí es importante una cosa para todos ustedes: no todos los creyentes son cristianos. Cuando estamos hablando nosotros de creer, me acuerdo una vez que me invitaron a una entrevista y me dijo un señor: es que nosotros los creyentes. Y en ese momento yo le pregunté: ¿creyentes en qué? Y me contestó: pues en Cristo naturalmente, y en Dios. Y yo le volví a contestar: pues también el diablo y los demonios creen en Cristo, y creen en Dios, y creen en el Padre, y creen en el Hijo, y creen en el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere usted como que los creyentes? Porque la Biblia dice claramente en Santiago capítulo 2, versículo 19, que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, nosotros no podemos ser considerados creyentes, sino cristianos. Vuelvo a repetir, porque cuando tú dices, yo soy creyente, podemos comenzar a penetrar en un mundo sin fin de silogismos y de significados y terminología filosófica, en la que yo te puedo preguntar, bueno, ¿creyente en qué? En Dios. Es que el problema está en ese. Y el problema está en que la gente cree en Dios. Vean ustedes el sufijo en, pero no creen a Dios. Es
Es tan importante esta doctrina porque no todos los que creen en Dios son cristianos, sino los que creen a Dios. No los que creen que existe un Dios, sino los que creen que Dios habló a través de la Biblia. Vean lo que dice en 1 Juan capítulo 5. Y mientras muchos de ustedes no aprendan a diferenciar la diferencia entre creyente y cristiano, van a enfrentar el día en que Jesús venga y le van a decir, Señor, Señor, yo creí en ti, y Él les va a contestar, yo nunca los conocí. Porque no todo el que cree en Dios ni el que cree en Cristo se va a salvar, sino aquellos que creyendo han confiado en lo que Él ha dicho. Vean ustedes la grande diferencia. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿en qué está consistiendo nuestra creencia? No en creer en que existe un ser sobrenatural, ni en que un hombre murió en una cruz hace 2000 años y digo, creo en él como un personaje histórico, sino que cuando alguien dice, yo creo en Dios y en Cristo, estamos diciendo, yo creo lo que la Biblia dice acerca del infierno, de la salvación, de la certidumbre de la salvación, del mundo venidero, de la forma como yo debo de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, no puedes decir, yo creo en Cristo, pero no creo en el infierno. Yo creo en Dios, pero no creo en la condenación eterna. Yo creo en Dios, pero no creo en todos los libros de la Biblia. Ahí estás clasificado entre los creyentes, pero tú no crees lo que Dios ha dicho que es verdad. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Dios nos ha hablado y esta voz de Dios se encuentra en la Biblia. Y cuando decimos que somos creyentes, creemos en lo que Dios dice en la Biblia. Pero yo no puedo ir a un estudio bíblico y decir, bueno, yo creo parte de la Biblia y otra parte no la creo. Porque en ese momento me clasifico como creyente, pero no como cristiano. Es importante esto. Vean ustedes ahora en Marcos capítulo 1. ¿De qué forma los demonios creen en Cristo y le llaman el Hijo de Dios? Y creen que Él es el Hijo de Dios. Tan creen que cuando Cristo vino al mundo, los primeros en confesar que Él era el Cristo fueron los demonios. Dice en Marcos 1, del 23 al 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Quién? El Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres Jesús divino, el Salvador. ¿Y cuántas personas van a irse al infierno creyendo que Él era el Cristo? Pero el problema está que creyeron intelectualmente nada más, sin que hayan puesto su confianza en todas sus palabras y en lo que Dios les mandaba para que pudieran vivir una vida diferente. Y si ustedes no pueden comprender esto, no van a poder entonces a entender lo siguiente. Dice la Biblia que la fe sin obras es como los demonios que permanecen demonios a pesar de creer en Dios. La fe sin obras, o sea, un creyente sin una vida cambiada, es igual a un demonio que sigue creyendo en Dios, pero sin cambiar su vida. A ver si ya está más claro. Entonces, tú puedes decir, si yo soy creyente y voy a una iglesia hace 3 o 4 años, mi hijo hace un momento les dijo, ¿tienes hambre por la Biblia? ¿Ya disciernes realmente entre la música de rock y la música cristiana? ¿Disciernes el daño que significa tomarte copas cada fin de semana? ¿Disciernes al ver una película pornográfica y te sientes mal y dices, yo no lo vuelvo a hacer? ¿Hay un cambio de valores en tu vida? ¿Tienes una vida de amor por los hermanos? ¿Te encanta invitar hermanos a comer a tu casa? ¿Te encanta venir aquí no nada más a oír, sino a la salida a platicar con los hermanos? Si no tienes estas evidencias, no puedes llamarte cristiano.
Entonces, creer en Dios significa literalmente un cambio de corazón acompañando a nuestra fe. ¿Cuántas personas en los desayunos se paran y dicen, creo en Cristo, pero pasa el tiempo y vemos que sus vidas no han cambiado? Mientras no hay un cambio de vida, un amor a la palabra, obras acompañando nuestra salvación, hemos creído y hemos recibido la gracia de Dios en vano. Ven ustedes en Romanos capítulo 4, ¿de qué forma Abraham es un ejemplo de la verdadera fe en Dios? No significa esto que Abraham haya sido el primer hombre en creer en Dios, o a Dios más bien, sino que su fe, la fe de Abraham, viene a ser el patrón para todos los creyentes de nuestra época. Romanos 4, del 18 al 22. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Es lo que es un cristiano, es una persona convencida. ¿De qué? De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vean ustedes, en primer lugar, que las marcas de un cristiano se encuentran aquí, son 1, 2, 3, 4 y 5. En primer lugar, un cristiano siempre que en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, Abraham, ven para acá, vas a ser padre, pero tengo 100 años. Entonces, la esperanza de que él iba a ser padre, en ese momento podía nulificarse al ver su cuerpo, que ya no era un cuerpo que funcionaba biológica y fisiológicamente para poder ser papá. Ni tampoco agarró a Abraham y llevó al ginecólogo, a Sara, y le dijo, señor ginecólogo, examine a mi esposa, porque por ahí hay una voz que me dijo que va a ser madre, pero ¿qué opina usted? Entonces, el cristiano no hace caso de las circunstancias, ni de lo que se ve, ni la opinión que el médico diga, usted señor es estéril, si Dios quiere te quita la esterilidad y eres madre, no hay trabajo, si Dios quiere te da un trabajo en contra de la esperanza de que no hay trabajo, y esta es la fe del cristiano, aquel que no duda en segundo lugar. No duda, Dios tú lo has dicho y yo lo creo. Y en ese momento viene la tercera, que es fortalecerse en la fe. Y en último lugar, convencerse de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho acerca de nosotros. ¿Tú tienes esta clase de fe? O cuando vienen las pruebas, ya no quiero seguir ya ni a la iglesia, regreso ni a los estudios y abandonas el camino. Déjame decirte una cosa, nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salvo. Porque dice Cristo que cuando vienen las pruebas y la persecución, aquel que no tiene raíz se aleja. Pero el que tiene raíz dice da fruto, o sea, las pruebas sirven para afirmar y acrecentar su fe en Cristo. El cristiano perseguido y el cristiano que enfrenta pruebas en iglesias hipócritas y cosas que te hacen renunciar a la vida cristiana, el verdadero cristiano es algo que lo une para poder vivir una vida más íntima con Cristo. Y esto es bien importante para nosotros porque vivimos una época donde miles de cristianos y muchos de ustedes están sentados aquí creyendo que son cristianos y no son cristianos y se van a condenar si no entienden el mensaje del Evangelio de Cristo. En Gálatas capítulo 3 encontramos lo mismo también acerca del ejemplo de la fe de Abraham. Gálatas 3, versículos del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí se repite Génesis 15:6. Sabed por tanto, sépanlo, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Regresamos a Génesis y encontramos la segunda palabra que es le fue contado. Y aquí les voy a tratar de explicar lo siguiente. Antes de Cristo, aquí está la cruz del Calvario, y aquí está todo el tiempo antes de Cristo, de Adán a Cristo, y de Cristo a nuestros días, la historia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos los que eran salvados en el Antiguo Testamento, la fe que ellos ponían en el Cordero
que simbolizaba el Mesías que vendría. La palabra le fue contado significa les era apuntado o les era puesto en su cuenta. Pero no es como nosotros en el Nuevo Testamento, donde ya no se nos es puesto en nuestra cuenta, sino que ya es nuestro. Pero la palabra le fue contado significa literalmente en el Nuevo Testamento imputar. Y significa poner en la cuenta de alguien algo. Y en la Biblia hay 3 imputaciones principales. Apúntenlas, por favor, porque al acabar esto van a comprender lo que significa le fue contado por justicia. Número 1. En la Biblia existe, en primer lugar, la imputación del pecado de Adán sobre todos nosotros. Dice en Romanos 5:12, por tanto, por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. O sea, a todos nosotros nos ha sido contado el pecado de ¿quién? De un hombre que pecó, nos ha sido puesto en nuestra cuenta. Y yo nazco en el vientre de mi madre, y todos los niños que nacen con un pecado imputado, puesto en la cuenta de ellos, sin que ellos lo merezcan, ¿correcto? Entonces, la primera imputación es el pecado de un hombre sobre toda la raza humana. La segunda imputación es la imputación de los pecados de todos nosotros sobre uno que no tuvo la culpa. A ver, vamos otra vez. Primero es uno que es culpable sobre todos nosotros, que no hicimos nada. Y ahora todos nosotros, el pecado nuestro es puesto sobre uno que no tuvo nada. Y aquí está la justicia de Dios. Fíjate, ese cristiano decía, bueno, pero ¿por qué Dios me culpa de un pecado de Adán que yo no tuve la culpa? Si yo me encontraba a Adán, yo le decía a Dios, le ponía una santa guamisa, porque yo soy todo lo que soy y todo lo que somos por culpa de este muchacho tan travieso que quiso desobedecer a Dios. Y en ese momento yo me preguntaba, ¿en dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué Dios me imputa? ¿Por qué Dios me pone a mi cuenta el pecado o la condición de pecado que ese hombre tuvo cuando yo no lo merezco? O sea, yo no tuve nada que ver. Y entonces Dios me contesta y me dice, bueno, Armando, esto es como una balanza. Al principio, la balanza estaba en equilibrio. El pecado entra al universo y la balanza se inclina hacia el mal. Y desde ese momento, todos los que nacen con la inclinación hacia el mal. Yo envío al mismo tiempo, 4000 años después, a otro hombre, por un hombre entró la cosa mala, a que equilibre la balanza. Y ahora todos los que nacen desde Cristo a nuestros días, sí nacen con la tendencia de irse hacia la izquierda, pero ahora ellos tienen la libertad de hacer lo mismo que hizo Adán. Si tú dices que no tienes culpa de haber hecho lo que hizo Adán, yo te digo, está muy bien, no tienes la culpa. Tu culpa no es haber nacido en pecado, tu culpa es no tomarte la medicina para quitarte el pecado. Aquí está la justicia de Dios. Entonces, acuérdense ese cuento de la calabacita, se lo voy a volver a contar. Una calabacita que estaba en un campo y nació chueca. Y pasa el sembrador, calabacita, calabacita, ¿no quieres que te enderece? Y la calabacita le comienza a contestar amargada. ¡Ay, tú, sembrador! ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido así? Mira, nada más todas las demás calabacitas están enderezadas. ¿Y yo qué culpa tengo de esto? No quiero nada, sácate, no me estés molestando, así moriré chueca. Bueno, pasa el tiempo, viene la cosecha y cortan a la calabacita y la echan al fuego. Y en ese momento la calabacita grita desde el fuego, ¿pero por qué? Esto es injusticia, si yo no tuve la culpa de haber nacido chueca. Y soy una voz que le dice, no te echamos al fuego porque naciste chueca, sino porque no quisiste que te embarazáramos. No quisiste la medicina para cambiar una vida nueva. Entonces, si tú dices que Cristo no tuvo la culpa, Dios te va a decir, muy bien, no te voy a hacer culpable de que Adán haya sido el culpable de tu pecado. Tu culpa es de que hoy te ofrezco la medicina en esta noche y tú no quieres cambiar, quieres morir chueco. En último lugar tenemos la imputación de la justicia de Dios sobre todo aquel que crea que Cristo ha muerto en nuestro lugar. Vamos a repetirlo. Primero, Dios pone en nuestra cuenta de todos los hombres el pecado de un hombre. Después junta todos los pecados de la humanidad, todos, y los pone en otro hombre, en la segunda imputación. Y en tercer lugar, cuando la humanidad se acerca y cree en ese momento, la justicia de Dios y el perdón le es imputado o puesto a la cuenta de todos los que crean en Él. Cuando yo creí en Cristo hace 12 o 13 años, en ese momento yo traje mi pecado y lo dejé en Cristo. Él no merecía llevar mi pecado.
Y cuando yo hice Dios eso, Dios me da la justicia, la santidad, la sabiduría, el poder, y todas aquellas cosas que Cristo representa y me las pone a mi cuenta. Dice en 1 Corintios 1, Cristo ha sido hecho por nosotros poder, sabiduría y reconciliación de Dios. Entonces todo aquello que no merecíamos ahora nos lo da Dios gratuitamente a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces entendemos por qué dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él que no merecía nada, cargaba con el pecado de todos nosotros. Precisamente porque Adán nos puso su pecado, ahora Dios pone nuestro pecado en la persona de su santo Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar tenemos la palabra justicia, y esto es algo muy importante para nosotros en esta noche. Esta palabra significa, fíjense ustedes, cuando digan ustedes la justicia de los santos, y la ropa lino resplandeciente de los santos, y Cristo ha sido hecho por nosotros justicia, significa literalmente la palabra justicia, ropa adecuada, vestidura adecuada. En otras palabras, la Biblia enseña que todos ustedes, yo también, antes de ser cristianos, estábamos desnudos delante de Dios. Por ejemplo, Génesis 3:10, encontramos a Adán y Eva desnudos. En Hebreos 4:13 dice la Biblia, todos están desnudos delante de Él. Apocalipsis 3:17 le dice Dios a la Odisea, yo aconsejo que te compres vestiduras. Entonces, muchos se dan cuenta de esto, de que realmente espiritualmente están desnudos delante de Dios y tratan de fabricar un traje que se llama religiones. Y se compran un traje Roberts, o se compran un traje que diga musulmanes, o un traje que diga catolicismo, o un traje que diga protestantismo, y se lo ponen y creen que con ese traje van ellos a cubrir su desnudez delante de un Dios santo. Nunca le han preguntado a Dios, ¿te gusta mi traje? Sino que llegan con su traje y se meten a la fiesta, cuando esa fiesta no se permite ese traje, y te van a correr de la fiesta. Oye, pero a mis ojos este traje está bonito, pero es que esta fiesta es de etiqueta. Y tu cochinada que traes y tus jergas que traes de corbata y de saco no sirven delante de Dios. Vean ustedes lo que dijo Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Hablando del traje que los hombres se quieren poner. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, vean, y todas nuestras justicias, ahí está, toda la ropa que nos queramos poner, todo lo mejor que nos podamos cubrir, dice, son como trapos de inmundicia. ¿Ven cómo se encuentra aquí el sinónimo entre justicia y trapos de inmundicia? O sea, a lo mejor es que, Señor, mira, yo he sido buena madre, le regalé dinero a las monjitas, me fui de peregrinaje, hice la cuaresma, iba a la iglesia cristiana de México, y todo lo mejor que tú le puedas traer a Dios para cubrirte, delante de Dios es como una jerga cochina sacada de una coladera, oliendo a rata muerta y a perro atropellado del periférico. Lo mejor que tú me digas, el hombre más célebre, el hombre más justo delante de nuestros ojos, a los ojos de Dios, es un trapo cochino, porque es Dios el que tiene que vestir a esa persona, y no es esa persona la que se va a vestir, y la que va a hacer, y la que va a decidir cómo puede presentarse delante de Dios. O venimos a Dios bajo sus términos, o seguimos vistiéndonos como trapos inmundos. En vista de esto, dice la Biblia que cada vez que un pecador se da cuenta de su desnudez, y en esta noche tú descubres que no le puedes ofrecer a Dios nada, ni tu religión, ni tus buenas obras, ni tus peregrinajes, ni tu cuaresma, no hay nada que le puedas ofrecer a Dios, entonces entiendes que tú tienes que venir a la cruz desnudo. Tienes que venir desnuda y decirle, Padre Santo, no tengo nada con que cubrir mi pecado delante de ti. Ni mis comuniones, ni mis nada. Ahora, Padre, yo te pido que tú me vistas con las ropas de justicia de tu Hijo Jesucristo. Entonces, la justicia de Cristo, las buenas obras de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, es el traje con que Dios nos cubre. Y ahora yo ya cubierto con Jesucristo,
Puedo voltearme y acercarme a Dios. Y Dios me recibe porque yo no me acerco con mis propios méritos. Dios me recibe no porque yo me acerco con mis propias buenas obras. Dios me recibe porque ahora Él me ve vestido con la justicia de su santo Hijo Jesucristo. Entonces, si alguien me preguntara en esta noche, ¿usted iría al cielo si usted muriera? Yo podría contestar, si en este momento me muero, me voy al cielo. ¿Qué usted se cree muy bueno? El cristiano contesta, mira, si yo me voy al cielo no es por nada que yo haya hecho, nunca jamás. Número 2, por nada que yo me lo merezca. Si yo entro al cielo es porque alguien ocupó mi lugar en una cruz. Yo creí en Él y ahora he demostrado que creí en Él siguiendo y obedeciendo su palabra. Porque vuelvo a repetir, mientras sigas diciendo, creo en Cristo, y no obedezcas ni tomes acción sobre lo que Él te manda, eres igual a un demonio del infierno. Morirás creyendo en Cristo y morirás creyendo en Dios, sin nunca haber experimentado un cambio de corazón. Versículos del 7 al 11, capítulo 15. Y a continuación, le dijo, yo soy Jehová, Dios le contesta, que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Tomó él todo esto, los partió por la mitad, puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendió en aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí Dios comienza otra vez a volverle a dar a Abraham, o a confirmarle a Abraham, una promesa que él ya le había dado anteriormente 2 veces antes. Abraham, cuando le dijo a Dios, ¿qué señal me das de que heredar?, no estaba dudando. Ya vimos que dice el versículo anterior, él creyó. Y le fue contado por justicia. Le fue puesto a su cuenta la justicia que él no merecía por haber creído. Abraham pedía más detalles acerca de Dios. O sea, Abraham está convertido y comienza Abraham a caminar con Dios y ahora Dios le comienza a abrir más y más el velo de su voluntad y de lo que Dios quiere para él. Y ahora Dios le dice a través de una extraña, muy extraña ceremonia para nuestros días. Cuando vemos aquí que animales muertos y partidos a la mitad, etcétera, etcétera, decimos, ¿qué significa todo esto? Pero hay un simbolismo espiritual detrás, precioso. Quiero que noten ustedes que Dios le pide a Abraham 5 animales. Le pide una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. La tórtola y el palomino son 2 aves, y los otros 4 son animales domésticos. La becerra que Dios le pide a Abraham, en primer lugar nos habla de la frescura y el vigor de Cristo. La cabra se ofrecía por el sacrificio levítico de pecado. El carnero se usaba siempre en los sacrificios levíticos y se relacionaba con la consagración. Y las 2 aves nos hablan, al no matarlas, que vuelan al cielo, tipificando la resurrección de Jesucristo. O sea, la vida de Cristo no fue tocada en la cruz. Lo que Dios condenó en la cruz del Calvario no fue el Espíritu de Cristo, sino la carne hecha en semejanza de pecado nuestro. Acordémonos que es la carne la que fue infectada con el pecado. Y la carne, al estar infectada por el pecado, comenzó a lesionar nuestros pensamientos, nuestra vida del alma, nuestra vida emocional. Y al estar lesionados por el alma, el espíritu se separó del alma y del cuerpo. El espíritu murió y quedó el alma y el cuerpo del hombre. Cuando Cristo condena el pecado, dice en Romanos 8, 2 y 3, lo condena en la carne. Y después el alma es afectada y grita porque no es desamparado y el espíritu es intocable, porque el espíritu de Dios era limpio y hecho más sublime que los cielos. A continuación, vemos nosotros que después de estas cosas que Dios le pide, parte cada animal. Pero es interesante que el versículo 9 diga que cada animal tenía exactamente 3 años. No podía tener 2 años con 11 meses y 40 días. Tenían que ser 3 años cada animal. Nos habla de los 3 años de servicio de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que a través de una extraña ceremonia,
Dios está retratando a Jesucristo en el futuro y nos está mostrando en esta ceremonia el pacto que iba a hacer Dios 4,000 años o 6,000 años después con nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a comparar la ceremonia de los animales partidos con el sacrificio de Cristo en la cruz y vamos a comprender la armonía tan maravillosa que existe en este pacto, que es el primero que Dios celebra con Abraham, con el pacto de sangre, porque los dos pactos aquí son incondicionales. Veamos en primer lugar que después de que se parten cada uno de los animales, se pone la mitad de la cabra aquí, la mitad de la cabra acá, la mitad del becerro allá, la mitad del becerro acá, la mitad del carnero acá, la mitad del carnero acá, y se ponen una enfrente de otra. Aquí encontramos en estas dos filas que aquí la persona tenía que caminar en medio de los animales partidos. Y después de que estaban los animales separados y la persona caminaba en medio, en este momento la persona estaba diciendo al celebrar un pacto. Bueno, ¿qué es un pacto? Es un convenio entre dos personas. Aquí está la mitad de los animales, aquí está la mitad de mis animales. Tú estás allá, yo estoy acá. Oye, vamos a hacer un pacto. ¿Qué pacto? Mira, de que en un año voy a adoptar a tu hijo. ¿Cómo lo celebramos el pacto? Parto los animales y tú pasas en medio. Y si tú fallas y no adoptas a mi hijo, te pasará lo mismo que los animales. Serás partido a la mitad. Pero aquí hay algo muy importante. No solamente cuando los animales son partidos y está a punto de celebrarse el pacto, dice el versículo 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí encontramos que en el momento de celebrarse el pacto, todavía no se celebraba. Cuando estaba a punto de celebrarse, venían las aves de rapiña que simbolizan los poderes del mal para tratar de frustrar el plan de Dios. Cuando alguien recibe a Jesucristo, esa persona entra en un convenio con Dios. Y cuando tú crees en Cristo, dice Cristo, ¿sabes una cosa, Armando? Al aceptarme, mi pacto es incondicional, igual que el de Abraham. ¿Qué significa, Señor, que has hecho un pacto conmigo en la cruz? Bueno, Armando, mi pacto es este. Si tú vienes, crees en mí, en mi obra, con todo tu corazón y con toda tu alma, y comienzas a caminar a la luz de mi palabra, mi pacto es este. Número 1, tus pecados han sido perdonados para siempre. Te lo prometo que no voy jamás a recordar los guamazos que le hice a tu esposa y al que mataste y el robo y el fraude que cometiste hace 5 años. No te vas a olvidar de nada, Señor. No me olvido de nada, te lo prometo. Ese es mi pacto. ¿Y qué más, Señor? Te prometo también, como que estoy aquí en la cruz del Calvario y sello con sangre mi pacto, que nunca te abandonaré hasta que yo venga por ti. Estaré contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Gracias, Padre Santo. ¿Y qué más me prometes? Y te prometo también que cuando te me quieras escapar, te voy a meter al corral con la vara. ¿Ven ustedes por qué no podemos perder la salvación? Porque si perdiéramos la salvación, el pacto entonces sería que Cristo nos dijera de la cruz, bueno, si te portas bien, ahí está el sí condicional, si tú sigues en mis caminos, te irás al cielo, pero si no te abandono, y eso lo dice el pacto. Todos nuestros hermanos que creen que se pierde la salvación, su problema radica en ignorar el pacto de sangre de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional. ¡Qué precioso! Dice en 1 Pedro 5:8, y ustedes estén alertas porque vuestro enemigo el diablo está buscando a quien devorar. Cuando alguien va a entrar en pacto con Cristo, antes del desayuno he encontrado las historias más aterradoras de mi vida. Armando iba al desayuno, se me ponchó el coche, choqué mi carro, mi esposo me pegó, no sonó el despertador, nos embotellamos y tantas cosas, tantas aves de rapiña que saben que van a ir al desayuno y comienzan a tratar de impedir todo lo que sea para venir a los estudios para recibir a Cristo, pero el enemigo nuestro va a hacer lo imposible porque tú no conozcas la verdad de Jesucristo. Encontramos también que a la caída del sol, o sea, ya se parten las cosas esas, los dos animales. Vino la caída del sol, o sea, ya era el atardecer, como a las 5 o 6 de la tarde. Se duerme Abraham. Y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto simboliza la muerte en sí misma,
de la cual Abraham habría de ser liberado bajo el pacto de gracia. Cualquier persona que no esté bajo el pacto de Cristo y que no tenga la salvación de Cristo, vive bajo una oscuridad, con un temor de morir. Y ya viene la oscuridad, y me voy a morir. Pero cuando un cristiano recibe a Jesús, ese cristiano, dice en Hebreos 2, 14 y 15, ha sido librado del temor de la muerte, por el cual estábamos, dice Hebreos, sujetos a servidumbre por aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es nuestro enemigo, el diablo. Antes de que yo conociera a Cristo, yo era un esclavo del miedo y tenía miedo de morir, tenía miedo de viajar, miedo de subirme al avión, miedo, mi vida, y comenzaba a oscurecerse todo a mi alrededor y no tenía esperanza y me daban taquicardias, y ahora soy libre de todas esas cosas. Ahora tenemos un espíritu no de temor, sino un espíritu de valor y de dominio propio. Y ahora podemos enfrentar la muerte como los cristianos en el Coliseo, sabiendo que aquel dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ustedes también que han creído en mí, vendrá la hora cuando oirán mi voz. Y los que la oigan saldrán a resurrección de vida. Antes del pacto, antes de cristianos, estábamos totalmente llenos de temor y una grande oscuridad caía sobre nosotros. Y en eso entra el versículo 13, donde Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Del versículo 13 al versículo 16, hermanos, se encuentran 7 profecías que se cumplieron. 7 profecías, y veamos cada una de ellas. Número 1, que los descendientes de Abraham serían extranjeros en tierra ajena. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Vean lo increíble de la palabra de Dios. Cuando acaba el libro del Génesis, José, hijo de Jacob, con sus 2 hermanos de las 12 tribus, entran aproximadamente como 70 a Egipto. Así acaba el libro del Génesis. Y en el capítulo 1 del Éxodo dice la Biblia, pero se murió el emperador que era amigo de José. Y el nuevo emperador, o el nuevo emperador egipcio, agarra a los judíos y los hace esclavos. Y fueron esclavos exactamente como Dios le dijo a Abraham, tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena. Número 1. Número 2, versículo 13. Y también ten por cierto que serán esclavos allí. ¿Cuándo se cumplió? Éxodo 1, Éxodo 2, hasta el capítulo 6 del Éxodo. Los agarraron los egipcios y los trataron con dura servidumbre y los metían en lodos, así como en fangos, a moler en la paja y a mezclar la paja para hacer piedras y para hacer ladrillos y para hacer construcciones, y con el látigo, ándele, y sus espaldas fueron agobiadas y fueron latigados y fueron esclavizados exactamente por la cantidad de tiempo que Dios había dicho. Número 3 se encuentra también en el versículo 13. Serán afligidos, y dice la Biblia, por 400 años. Cuando ustedes vean Éxodo 12:40, van a observar ustedes que todo el viaje de los israelitas a Egipto se resume en este versículo. Aquí dice que serían esclavos 400 años, en Éxodo dice 430 años. ¿Por qué hay una diferencia de 30 años? Por la sencilla razón que sigue. En primer lugar, los israelitas fueron afligidos 400 años, pero los últimos 30 años fueron cuando Dios comenzó a tomar o a liberarlos, y fue cuando comenzaron a llegar hasta el Sinaí. Entonces, ¿cuándo se cuentan 430 años? Desde el pacto con Abraham hasta la entrega de las leyes en el monte Sinaí. Son 430 años, y fueron 400 nada más los que fueron oprimidos y los que fueron perseguidos en la tierra de Egipto. La palabra de Dios es exacta y más pura que la blanca nieve. En cuarto lugar dice el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Se cumplió la profecía en el libro de Éxodo también, con las plagas de Egipto. Y Dios ahogó a todos los egipcios en el mar Rojo. En quinto lugar, los descendientes de Abraham, dice el versículo 14, después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo salieron de Egipto? Todos los egipcios les dieron el oro, la plata y las piedras preciosas. Salieron riquísimos. Se fueron al desierto con el dinero de los egipcios. ¿Y qué hicieron cuando Moisés subió al monte Sinaí? Tarda mucho,
no hay palabra de Dios. A ver, saquen los anillitos, saquen todo lo que tenga. Lo fundieron y entonces hicieron un gran becerro de oro. Eso fue lo que hicieron con el dinero de los paganos. Siempre encontramos el dinero del mundo y las atracciones del mundo nos llevarán a la idolatría. En quinto lugar, dice el versículo 14 también, el versículo 15, perdón, y tú vendrás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación, ¿qué es actitud de la Biblia? Volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 6. Y vean ustedes las 4 generaciones que pasaron de Abraham a la libertad. La primera generación, dice Éxodo 6:16, la primera generación, estos son los nombres de los hijos de Leví. La primera generación fue Leví. Y aquí encontramos en Leví, que era hijo de Jacob, él fue quien entró a Egipto al mismo tiempo que su padre y hermanos. Lo vemos en Éxodo 6:16. La segunda generación se encuentra con los hijos de Leví, que fue Coat. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Coat era la segunda generación, era hijo de Leví. La tercera generación fue Amram, Éxodo 6:18. Y los hijos de Coat, aquí Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y la cuarta generación nos trae a Moisés y Aarón. Y exactamente fue la cuarta generación. Moisés, que era hijo de Amram, y Aarón, que era hijo de Amram, ellos fueron los que sacaron a los judíos de Egipto. Tal como estaba profetizado en Génesis 15, se cumple exactamente. Moisés y Aarón, que eran la cuarta generación de Abraham, fueron aquellos líderes que Dios había escogido. La palabra de mi boca será cumplida. No pasará una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido, dice el Señor. Y de versículo 17 al 21 de Génesis 15 acabamos con el último simbolismo del pacto entre Dios y Abraham. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeante, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneceos, etcétera, etcétera, y aquí se nombran aproximadamente 5 o 6 tribus. La antorcha que pasa en medio de los animales era Dios, y Abraham estaba dormido. Mientras se hacía el pacto, Abraham estaba dormido, lo que nos habla que Abraham no tenía nada que ver en ese pacto. Era toda la responsabilidad de Dios cumplir todo aquello que vimos que ya se cumplió. Las 7 profecías fueron cumplidas porque era un pacto incondicional. Abraham estaba dormido y no tenía nada que hacer mientras Dios pasaba como un fuego por el medio de los animales. Pero aquí en último lugar recordamos lo siguiente: para que este pacto pudiera cumplirse, ¿qué fue necesario antes? ¿Qué simbolizaban la partida de los animales? El cuerpo despedazado de Cristo. ¿Qué significaba la esclavitud por 400 años antes de que fueran liberados? El sufrimiento. Recordemos siempre lo que dice Romanos 8:17. Porque somos herederos y coherederos si primeramente aprendemos a padecer por Él. Hermanos, antes de que podamos ser liberados a la gloria, tiene que haber sufrimiento. Y es necesario, dice el libro de los Hechos, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El pacto de Cristo ha sido sellado con su propia sangre, pero dice Cristo, ahora es necesario que aprendas a sufrir por mí. Y el que no cargue su cruz y me siga, no puede haber entrado en pacto conmigo. Porque el que entra en pacto conmigo, sigue mis pisadas y algún día estará dispuesto a dar su propia vida por causa de mi nombre.